Buenos días, haciendo la prueba de sonido, ¿cómo me escuchan ahí? Buenos días, muchachos, haciendo la prueba de sonido, ¿cómo me están escuchando ahí? ¿Sí me están escuchando bien? Buenos días, cuéntenme, ¿me están escuchando bien, muchachos? Porque no los escucho. Buenos días, pregunto si me están escuchando bien, muchachos. Sí, señor. Bueno, gracias, pena. Un poquitico nos retrasamos todos, no funcionaba bien, creo, el internet de la mayoría, a lo mejor debido a la lluvia, pero bueno, ya estamos nuevamente reingresando a la clase, muchachos. Eh, esta semana, esta y la siguiente semana es la última guía de clase del primer periodo, o sea que esta es la última guía para el primer periodo. Esta semana sí hacemos evaluación. La semana pasada no, porque pues el tema era como corto, entonces volver a preguntar prácticamente nuevamente lo mismo, pues no se me hizo, o sea, más bien pues había sido darles como una segunda oportunidad para mejorar de pronto la calificación que tuvieron anterior. Para algunos, no todos, porque algunos tuvieron buena nota, pero entonces esta vez sí vamos el día jueves a habilitar evaluación sobre este tema. El tema que trabajamos esta semana es un tema muy sencillo, muchachos. Es un tema que es de mucha cotidianidad, que lo vemos todo el tiempo en nuestro contexto, y este tema se llama pH. El pH o grado de acidez o basicidad de una sustancia. O sea, todos nosotros hemos probado sustancias agrias y sustancias amargas. Hay una diferencia entre lo ácido y entre lo amargo y lo agrio. Entonces, aquí vamos a ver dos cositas. Lo agrio, estamos llamando, es aquellas sustancias, aquí los compañeros en sala de espera, pues no me los quieren mostrar. 3 compañeros en sala de espera. Ya. Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, lo agrio hace referencia entonces a las sustancias ácidas, como el limón, mientras que lo amargo hace referencia a lo contrario, sustancias contrarias a las ácidas, que son las sustancias alcalinas. Entonces, hay dos cositas aquí importantes. Profe, ¿está compartiendo pantalla? No, todavía no. Hay dos cositas aquí importantes. Lo que tiene que ver con ácido y alcalino. Entonces, bueno, ya les voy a compartir pantalla aquí. Listo. Ya les pregunto, a ver. Bueno, muchachos, ahí se ve mi pantalla. Cuéntenme a ver si se está viendo bien. ¿Se está viendo bien la pantalla? Muchachos. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, hay unas diferencias muy grandes. Una cosa es cuando tú has mordido el jabón. Morder el jabón es una sustancia amarga. Mientras que si tú pruebas el limón, por algo le llaman limón agrio, diferente a las sustancias agrias, las sustancias amargas. Entonces, aquí vamos nosotros a establecer que las sustancias ácidas, se refiere específicamente a los ácidos. Y los ácidos tienen relación con agrio, de ahí la palabra agrieras. Es un malestar que da cuando hay exceso de acidez en el estómago. Igualmente, si nosotros hablamos de sustancias básicas o alcalinas, estos compañeros que está entrando acá, le damos ingreso, ay, perdón, que me desactivó la pantalla. Bueno, entonces, volviendo acá,
Entonces nosotros hablábamos que los ácidos se refiere con lo agrio, y las sustancias ácidas tienen una característica. El pH, ya vamos a ver qué es menor de 7. El color característico que rige a los ácidos es el rojo. ¿Y esto por qué rojo? Porque en la antigüedad, cuando empezaron a encontrar sustancias ácidas y sustancias básicas, se dieron cuenta que con el agua de repollo, que fue el primer indicador de pH, las sustancias ácidas tenían, las gotas de repollo, de agua de repollo, las tenían a color rojo. Mientras que las sustancias alcalinas o sustancias básicas, o sea, aquí vamos a colocar el contrario, las bases, también llamadas alcalinas, tienen el sabor amargo. Caso de el sabor del jabón. El pH de estas sustancias obviamente es mayor de 7. Y el color, el agua de repollo, la tiñen de color azul. Así tenemos entonces estos tres casitos. Muy sencillo. Entonces todos los ácidos son diferentes tonos de rojo en los indicadores de pH. Mientras que todas las bases son diferentes tonos de azul en los indicadores de pH. Como ya hemos dicho, el pH de los ácidos es menor de 7 y el pH de las bases es mayor de 7. Bueno, en este orden de ideas, entonces vamos a comprender muy bien a qué se refiere esas características de los ácidos y las bases. Entonces son muchas las definiciones, pero para eso primero se restablece un concepto basado en lo que se vio en la guía anterior, que es el equilibrio químico. Pero aquí ya no le vamos a hablar a equilibrio químico, le vamos a llamar de equilibrio iónico o equilibrio de electrolitos. Vamos a ver todo eso que el profesor habla. Bueno, primero que todo no se les olvide la entrega de esta guía para el 26 de marzo, es la última del primer periodo. La entrega por formularios de Google, esta semana hacemos evaluación. Entonces, bueno, aquí está el equilibrio iónico. ¿Qué es esto del equilibrio iónico y la relación que tiene con lo que estamos nosotros trabajando de pH? Pues bien, cuando tú colocas una sal, como la sal de cocina, y la disuelves en agua, y la coloco en agua, le sucede algo a la sal de cocina, y es que, como ya habíamos visto en clases anteriores, el agua la sal de cocina se descompone toda en el agua en iones sodio más 1 y en iones cloro menos 1. Eso nos da la idea de que ya la sal no es sólida, sino ahora es líquida, porque sus iones, o sea, se separó su molécula en iones, y un grano de sal tiene millones de moléculas, es decir, que son muchos granos de sal los que disuelva ahí, entonces van a haber millones de iones que van a quedar de esa manera. Nosotros inicialmente teníamos sal completica, sólida, pero cuando la agregamos en agua queda completamente líquida. O sea que representándolo en términos de reacciones químicas, vamos a tener NaCl convertido en sodio más 1, todo, y cloro menos 1. Esa es la base fundamental. Se le llaman electrolitos a todas estas soluciones que pueden conducir la corriente eléctrica, como lo vimos en electroquímica. Pero si hay sales débiles, hay algunas sales que empiezan a regresar nuevamente a ser lo que inicialmente eran. O sea, y se mantiene la transformación de cloruro de sodio a sodio más 1 y cloro menos 1. Igualmente, la transformación de sodio más 1 y cloro más 1 se empieza también a mantener en cloruro de sodio. Las velocidades de transformación de izquierda a derecha es iguales de la velocidad de transformación de derecha a izquierda. Pero esto solo sucede bajo condiciones especiales. Y sobre todo ocurre con sales débiles. Las sales fuertes, todas se descomponen. O sea que en las sales fuertes no vamos a mirar esta característica aquí de la flechita hacia un solo lado, sino la vamos a ver hacia los dos lados. Perdón, para las sales fuertes la vamos a ver hacia un solo lado. Las sales débiles las vemos hacia un solo lado. Está el Na. Entonces, bueno,
Así tendríamos nosotros la característica de poder determinar el pH. El pH ocurre que cualquier ácido, HA, lo represento por el ácido HA, cualquier ácido, yo lo coloco en agua y se me va a descomponer en iones H+, y iones A-1. ¿Ok? Entonces, cualquier ácido en agua se me descompone de esta manera. Es decir, que si yo tomo un ácido y lo coloco en agua, entonces en agua se me va a descomponer completamente en H's positivos y A's negativos. ¿Quién es ese A? Es un no metal. Todos los ácidos fuertes se me descomponen completamente en agua. Mientras que los ácidos débiles no se me descomponen en agua completamente. Un ácido débil, HB, si yo lo coloco en agua, alcanza el equilibrio y solo una parte alcanza a transformarse en iones H y aniones, que en este caso le estoy llamando B negativos. Solo una parte. Y si alcanza el equilibrio, a esto le voy a llamar no constante de equilibrio, sino constante de acidez. Y la constante de acidez sería la concentración, como ya vimos en equilibrio, de productos sobre la concentración de reactivos. Así entonces veríamos nosotros la constante de acidez. Ahora, muchachos, una sustancia ácida, entre mayor cantidad de iones H+ libere en agua, es más ácida. Es decir, la acidez es directamente proporcional a la concentración de estos iones H+ en agua. Entre mayor cantidad de iones H+, la sustancia es más ácida. Y el pH es tomar esta concentración de hidrogeniones y convertirla en un número matemático que va a ir desde 1 hasta 7. Ya vamos a ver eso, es bastante sencillo, no es difícil. Si se tratase de una base, la base vamos a tener la misma circunstancia. Bueno, aquí borramos un poquitico, esto fue con la sal. Si vamos a tomar una base, la base va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, si es una base, entonces yo voy a llamar MOH. Entonces, las bases siempre son metales con grupo OH. Y entonces estas se convierten en M positivo. Está molestando un poco con internet. Y OH negativo. ¿Sí? Si se alcanza el equilibrio, entonces vamos a encontrar, cuando se trata de una base fuerte, pues no se alcanza el equilibrio. La base fuerte la disuelve en agua y toda se me descompone, no queda nada sin descomponer. Se me descomponen iones M positivo y OH negativo. OH negativo, ahí en el vaso. Pero si se trata de una base débil, llamamos MOH, las agrego en agua y se me va a convertir entonces en M positivo más OH negativo y alcanza el equilibrio. Entonces las bases débiles no se descomponen todas. Aquí voy a llamar es constante de basicidad y sería concentración de los de la derecha, M más 1, bueno, M más, yo no H, no sé, está como molestando un poquito con el internet ahí, sobre MOH, concentración. Ahí entonces en ese orden de ideas podemos hallar la constante de basicidad que nos indica que no todo la base se va a descomponer, solo una partecita. Igual que en los ácidos, la cantidad de hidroxilos es el que nos determina el grado de basicidad. O sea que el grado de basicidad es directamente proporcional a la cantidad de hidroxilos. Ahí ponemos basicidad. Y de esa manera, muchachos, entonces
es muy sencillo determinar qué tan ácida es una sustancia o qué tan básica, porque cuando la disolvemos en agua, las sustancias ácidas liberan hidrogeniones, H+, y la cantidad de hidrogeniones es directamente proporcional a la cantidad de acidez. O sea, mayor cantidad de hidrogeniones, más ácido. Mientras si tomamos una base que es MOH, la disolvemos en agua, si toda se descompone, es una base fuerte. Si solo se descompone una parte porque alcanzó el equilibrio, entonces hablamos de una base débil. Ahora, la cantidad de hidroxilos es directamente proporcional, efectivamente, a la basicidad. Entre mayor cantidad de hidroxilos, más básico es. Los ácidos, entre mayor cantidad de hidrogeniones, más ácido es. ¿Ok? Eso es importante que lo comprendas, muchachos, ese concepto, para lo que viene. Entonces, vamos acá a revisar un poquito la siguiente parte de la guía, y es bastante sencillo. En las siguientes partes de la guía vamos a conocer un poco más de lo que son las sustancias ácidas y las sustancias básicas. Entonces, aquí es muy sencillo. Y en una parte que es la exploración, está molestando bastante. Bueno, entonces, el tema se llama equilibrio iónico. Entonces, ¿qué le llamamos electrolito? A toda solución capaz de descomponerse en agua. ¿Sí? Toda solución que pueda descomponerse en agua, entonces le llamamos electrolito. Y hay ácidos fuertes y hay bases fuertes. Aquí ponemos un ejemplito de un ácido fuerte. Un ácido fuerte, por ejemplo, el ácido sulfúrico, porque todo se descompone en agua. El ácido clorhídrico, porque también él completamente se descompone en agua. El ácido nítrico, estos son ejemplos de algunos ácidos fuertes. Bueno. Las bases fuertes, igualmente, ejemplos de algunas bases fuertes. Entonces, y las sales fuertes, que son las que se disuelven completamente. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de ácidos fuertes como el ácido clorhídrico. Mira que todo se descompone, lo indica la reacción. O el ácido acético es una base débil, es un ácido débil porque mire, solo una parte se descompone, como tú puedes apreciar ahí. Bueno, ahora, cuando tratamos ácidos débiles, que sabemos que solo una parte se descompone, con los ácidos débiles se trabaja la constante de equilibrio, pero aquí se va a llamar la constante de acidez. Lo mismo va a suceder con las bases débiles. Las bases débiles se llamará la constante de basicidad. Aquí este es el ejemplo del ácido acético más conocido como vinagre. El vinagre en agua se descompone parcialmente y al descomponerse parcialmente lo convierte en un ácido débil. Pero en química parece todo como un antagonismo, porque los ácidos débiles son fuertes para evitar el cambio de pH. De hecho, nosotros tenemos algunos ácidos débiles como el ácido carbónico, que lo tenemos en nuestra sangre. Bueno, nos molesta un poquito en internet. Aquí es el caso, recuerden que siempre que las constantes siempre serán los productos sobre los reactivos, como están ahí. Y el concepto ácido básico que tenemos aquí, entonces hay varios conceptos de ácidos y bases, y el que más vamos a utilizar es el de Loring, que nos dice que las bases, los ácidos, perdón, son aquellos que en agua logran liberar hidrogeniones. Y que esta concentración de hidrogeniones es lo que nos dice el pH. La concentración de hidrogeniones de los ácidos siempre van del orden de 1 por 10 a la menos 1 hasta 1 por 10 a la menos 14. Date cuenta que ese menos 14 es un número muy pequeño. 10 a la menos 14. Es un número muy pequeño. Comparas con 10 a la menos 1, es lo mismo que 0.1. Pero 1 por 10 a la menos 14 es 0.0, 14 ceros y ahí sí 1. Es decir, es un número demasiado pequeño.
O sea, si la concentración de hidrogeniones es esta, es apreciable y medible. La otra es prácticamente despreciable, no alcanza a tomarse en cuenta. Si yo saco, para tomar el numerito de arriba, -1, que no me quede -1, sino me quede 1 positivo, y que -14, no me quede -14, sino me quede 14 positivo, entonces el número que nos buscaba la potencia, perdón, la operación que nos buscaba la potencia era el logaritmo. Entonces, si yo saco el logaritmo de 1 por 10 a la -1, que es un valor grande, obtengo 1. Pero si saco el menos logaritmo de 1 por 10 a la -14, lo más obvio, muchachos, es que voy a obtener menos 14. Lo más seguro es que voy a obtener 14. Date cuenta que el número de arriba es el más grande, un -1. Luego, entonces, un pH de 1 indica bastante concentración de hidrogeniones. Una concentración de 0.1 hidrogenión por litro, porque 1 por 10 a la -1 es lo mismo que 0.1 molar. Lo cual nos indica que a menor sea el número, es mayor la cantidad de hidrogeniones. Entonces, si entre el pH más pequeño es más ácido. Entonces, esto es más ácido. ¿Ya? Si el pH es grande, está al revés, menos ácido y más alcalino. Bueno, ahí lo colocamos, ustedes lo toman. Menos ácido, se me quedó aquí la pantalla. Menos ácido y más alcalino, que lo tomamos nosotros en cuenta. Entonces, esas son dos características que tienen que tener ahí, muchachos, para poderlo distinguir. En el caso de las bases, si nosotros tenemos una base B o H según Lowry, todas las bases son las que liberan en agua iones hidroxilo. Y según Lowry, la concentración de hidroxilos, o sea, en moles por litros, van a ir también igual que en los ácidos de 1 por 10 a la -1 hasta 1 por 10 a la -14. Como les decía en la anterior explicación, este número es grande. Si yo quiero obtener este número o este número, y sin el número negativo para hacer operaciones en química, entonces utilizo la fórmula del menos logaritmo. Así logro obtener el número de arriba, ese -1 lo logro obtener positivo. Si hago el logaritmo de 1 por 10 a la -1, pues obviamente el resultado va a ser 1 y me indica un valor de 0.1 molar o mol por litro de concentración de hidroxilos en agua. Si saco menos logaritmo de 1 por 10 a la -14, entonces listo, muchachos, lo que voy a obtener entonces ahí es el número 14. ¿Sí ves? Entonces tenemos que aquí ya no puedo hablar de que si yo saqué el potencial de hidrógeno, si lo saco es el potencial de hidroxilos, o sea, el pOH, que aunque no se utiliza mucho el pOH, porque con el pH ya se entiende que si es mayor de 7 es alcalino, entonces hay veces tenemos que entender químicamente que el pOH es el potencial de hidroxilos y ese sí va a ir entre más pequeño, entonces más alcalino, y entre más grande, menos alcalino, más ácido. Eso entonces lo tenemos que entender. Lo único es que ya ahorita vamos a comprender que pH más pOH es igual a 14. Y ahorita lo vamos a comprender. Bueno, entonces no olvidemos, ácidos son los que en agua liberan hidrógenos, iones H+, y bases son las que en agua liberan hidroxilos, iones OH-1. Que generalmente esta concentración de hidrogeniones e hidroxilos va del orden de 1 por 10 a la -1 hasta 1 por 10 a la -14. Que 1 por 10 a la -1 es un número grande y 1 por 10 a la -14 es un número ya demasiado pequeño. Y entre más grande, pues este número de concentración pues va a ser obviamente más concentrado. Si es de ácidos, más ácidos, si es de bases, más bases. Pero como saco ese logaritmo, entonces numéricamente, muchachos, no lo olviden, numéricamente, para que no se confundan, un pH con un número bajo me está indicando una sustancia muy ácida. Un pH con un número alto me está indicando una sustancia
poco ácida, pero muy alcalina. Unos ejemplos de esta circunstancia es los siguientes cálculos que vamos a hacer. Entonces, tenemos este caso, que es importante comprenderlo, porque siempre nosotros vamos a encontrarnos con sustancias ácidas fuertes o bases fuertes. O también encontramos sustancias ácidas débiles y bases débiles. El agua, de hecho, actúa como un ácido base débil. Es decir, el agua se comporta tanto ácido como básico. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Si tú ves el agua es H2O, pero obviamente, cuando nos damos cuenta, en un momento dado se convierte, por cada 2 mol de agua, una se convierte en H3O, es decir, queda protonada con más de un hidrógeno, y esto queda con carga positiva. Y otra parte, pues va a quedar con carga negativa. Esta es la parte ácida del agua, porque la cantidad de hidrogeniones de la parte ácida, y esta es la parte básica del agua. Pero se ha descubierto que solamente 1 por 10 a la menos 7 mol por litro del agua se convierten en H3O más, y apenas 1 por 10 a la menos 7 mol por litro del agua se convierten en iones hidroxilo, lo cual quiere decir que el agua puede tener entonces en esos casos concentración de hidrogeniones, o sea, puede ser ácida y puede ser básica. Por eso entonces nosotros podemos comprender que el agua, tomándola como otra representación, HOH o H2O, que es el agua, se descompone como una ácido base débil y va a descomponer parcialmente en iones hidrogeniones más iones hidroxilos. Bueno, ahí nos quedó el -1 apenas. Entonces, ya sabemos que apenas 1 por 10 a la menos 7 se convierte en hidrogeniones, o sea, en la parte ácida, y 1 por 10 a la menos 7 se convierte en hidroxilos, en la parte básica. Eso nos incluye a pensar que la constante de equilibrio para el agua, pues es productos hidrogeniones por concentración del agua sin disociar, que es la mayor parte del agua. ¿Ya? Así, como calculamos la constante de trabajo del agua. Y de aquí entendemos, muchachos, antes de pasar a eso, de esta partecita a la derecha, por qué pH más pOH nos da 14. El pH del agua nos da 7 porque ya tiene 1 por 10 a la menos 7 mol de hidrogeniones. O sea, estos que están acá. Y aquí lo representamos con H3 o más. Y tiene 1 por 10 a la menos 7 mol de hidroxilos, que lo estamos representando aquí en esta parte por los OH. O sea que si tú le sacas el pH al agua, te va a dar 7. Eso significa una sustancia neutra. Y si le sacas el pOH del agua, también te va a dar 7. ¿Sí? Entonces, eso significa que el agua también es una sustancia neutra en cuanto a las bases. Ahora bien, si tú recuerdas, como te dije, entonces, estamos hablando, por esta razón del agua, que el pH es una escala que va de 0 a 14. De 0 a 7, entonces tenemos las sustancias neutras. Perdón, en 7 exacto tenemos las sustancias neutras. Pero menores de 7, en el pH, menores de 7 están los ácidos. Y por encima de 7 a 14 están las bases o hidroxios. Y ahí es muy sencillo, entonces. Ahora, ¿por qué se presenta esto? Bueno, vamos aquí a entender un poquitico en la situación del agua. Sabemos que el agua tiene la misma cantidad de hidrogeniones que hidroxilos. Y por eso es tanto ácida como básica, porque tiene la misma concentración de hidrogeniones y la misma concentración de hidroxilos. Y por eso decimos que el pH del agua es 7, neutro. Ahora bien, vamos aquí a revisar lo siguiente, y es comprendiendo entonces
que el pH, que como el agua, HOH, uy, el agua HOH, se descompone como un ácido base débil, entonces, C más OH menos 1. Cumple la ley de Le Chatelier del equilibrio. Si yo le agrego una sustancia ácida, va a liberar hidrogeniones. Y los hidrogeniones que libera, ¿qué pasa? Gastan los OHs para tratar de restablecer el equilibrio. Y quedan mayor cantidad de hidrogeniones. O sea, los hidrogeniones que que agregan van a gastar los OHs aumentando o dejando mayor cantidad de hidrogeniones y eso es lo que nos determina el pH. Ahora, si agrego una sustancia básica alcalina, aumenta el número de OHs, o sea, le agrego más OHs que reaccionan con estos hidrogeniones para formar agua y entonces empieza de esa manera a quedar mayor cantidad de OHs, lo cual nos determina una situación alcalina. Bueno, esto es más sencillo de lo que parece, muchachos. Como vamos a ver en los ejercicios, pues es solo una operación, pero hay que tenerle mucho cuidado y sobre todo en su interpretación a nivel de nuestro contexto, en todo el tiempo. Entonces, porque todo el tiempo estamos tomando sustancias ácidas y sustancias básicas. Entonces, aquí sí vieron lo de la constante del agua, 1 por 10 a la menos 14, y ahí se determinó por qué el agua tiene un pH de 7 exacto. Aquí lo miré. Entonces, ácida porque tiene 1 por 10 a la menos 7 molar de hidrogeniones y básica porque tiene 1 por 10 a la menos 7 molar de hidroxilos. Aquí cambiémosle que me puse. Esta es concentración de OHs. Quedó mal la guía. Que ustedes corrijan ahí. De OH menos 1. Bueno, ahí les arreglamos luego. Bueno, ¿y qué es el pH? Por lo tanto, el pH es una escala que nosotros utilizamos para medir qué tan ácidas o qué tan básicas son las sustancias. El pH siempre lo determinamos, como te dije, menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Por ejemplo, un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, cuya concentración en agua es de 1 por 10 a la menos 4. Si es un ácido fuerte, entonces el ácido clorhídrico lo agrego en agua y se me descompone todo en hidrogeniones y aniones. Estos son los que yo necesito para hallar el pH. Tendría 1 por 10 a la menos 4 molar. Inicialmente, de estos dos no había nada, pero al final este no hay nada y esto que había se me convierte en los otros dos. 1 por 10 a la menos 4 molar y 1 por 10 a la menos 4 molar del otro. Pero realmente el que necesito es este, el hidrogenión. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que el pH es menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Esto sería entonces el pH. ¿Y qué hacemos? Pues le saco menos log de la concentración de hidrogeniones de 1 por 10 a la menos 4. Y eso me va a decir el pH realmente de esa solución de ácido clorhídrico. Y al sacarlo, entonces esto me va a dar, ya sabes, el número nos da 4. 4 nos da el pH, está por debajo de 7 y efectivamente es un ácido. Uno lo comprueba, que es ácido clorhídrico y es un ácido fuerte. Aquí puse también un ejemplo. Los ejercicios de ácidos fuertes no tienen ninguna dificultad. Ácidos fuertes y bases fuertes, pues son muy sencillos. O sea que lo primero que yo tengo que para hallar un pH es que si la sustancia que me dieron es un ácido o una base. Y en segundo lugar, de mirar si es un ácido fuerte o es una base fuerte. Si me dieron una constante de equilibrio, de acidez, es un ácido débil. Entonces, bueno, acá vamos a ir un poquito más abajo. Y encontramos entonces un ejemplito, una solución. Ahora vamos a tomar una base fuerte. Miren acá. Una solución cuya concentración, se tomó una concentración, bueno, no nos dijeron qué era, pero nos dijeron de una vez que era una base fuerte, que la concentración era de OH era de 1 por 10 a la menos 9. Debió ser, por ejemplo, un hidróxido de potasio, puede ser cualquiera.
que al colocarlo en agua se me descompuso en cationes y se me descompuso en iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo son los que me determinan el pOH. Pero aquí, cuando se trata de una base, lo primero que hay es el pOH. Entonces, la concentración menos logaritmo de la concentración de OHs, este sería entonces el pOH. Y entonces acá nos dice menos log de la concentración de OHs. Los OH son 1 por 10 a la menos 9 molar, y ese sería el pOH. Entonces, obviamente, nos dio que el pOH es 9, pero como es 9, nos da un número por encima de 7, es decir, que esta sustancia deja de ser básica y se convierte en una sustancia ácida, porque es muy poquitico el pOH. O sea, se determina, ahí se encuentra que eso no corresponde a una base, sino a un ácido, porque el pOH es muy alto. Para hallar el pH, entonces yo tengo que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, entonces, pH no sé cuánto será, pero pOH sí hace que es 9 y esto tiene que darme 14. Entonces, simplemente al despejar el pH, aquí colocamos un espacio, al despejar el pH, molesta el lapicito, es igual a 14 menos 9, y el pH nos dice que 14 menos 9 es 5, ¿no? Eso nos dice el pH. Y efectivamente, si el pH es menor de 7, esta concentración de hidrogeniones ahí fue engañosa porque realmente esta sustancia pertenece al campo de los ácidos, según el pH. ¿Ok? Entonces, dense en cuenta, muchachos, que es muy simple cuando se trata de ácidos y bases fuertes. Cuando se trata de ácidos y bases débiles, pues sí el asunto cambia porque tenemos que hallar o hablar de una constante de acidez y de basicidad. Entonces, bueno, aquí voy a presentar entonces una escalita del pH. Vamos a mirar algunos alimentos en común en cuanto a la escala de pH. Mire, por ejemplo, el tono de rojos. Entre más bajo el pH, más ácido. Entre más alto el pH, más alcalino, tonos de azul. Y los neutros, como el agua, pues tienen estos pHs. Unos ejemplitos con alimentos. Entonces, tenemos, uy, ya casi se nos cortan, muchachos. Si se corta, pues volvemos a iniciar ahorita para tomar los pantallazos. Y paramos ahí. No es mucho lo que voy a explicar de más, porque las bases débiles las voy a explicar un poquito más en la clase siguiente. Por ejemplo, pH 0, el ácido de batería. pH 1 es el ácido sulfúrico. pH 2 es el jugo de limón. Date cuenta cómo va aumentando el pH y va disminuyendo la acidez. El jugo de naranja es el pH 3. El pH 4 es la lluvia ácida. O un lago ácido. El pH 5, por ejemplo, tenemos el banano, lluvia limpia con 5 a 6. Y así, por ejemplo, tenemos la leche entre 6,5 y 6,8. Aquí tenemos la leche entera, porque la leche de lactosada es diferente. El agua de mar, pH es 8, el bicarbonato de sodio, el pH es 9 de soda, o sea, la soda que es con las bebidas gaseosas, con alguna la leche de magnesia, pH de 10, el amoníaco diluido, pH de 11, el agua con jabón tiene un pH de 12, un blanqueador tiene un pH de 13, y un limpiador para desagües tiene un pH, muchachos, de 14. Bueno, también utilizamos indicadores de pH. Son unas sustancias que con un determinado pH van a dar un color. Por ejemplo, la fenolftalina es utilizada para las sustancias neutras. Las sustancias neutras dan un color violeta. Es un color muy visible con la fenolftalina. Le agregas fenolftalina, por ejemplo, al agua normal y da color violeta. Aquí, bueno, empiezan varios ejercicios que es muy similar. pH, una solución de hidróxido de sodio, como es una base, y cómo sabes que es una base, por el OH. Entonces, lo primero que hallas, en este caso, es hallar el pOH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una base.
La concentración inicial era 0. Inicialmente no había nada de cationes, nada de hidroxilos, pero luego se